Ellos me atacaron primero y no pude hacer más que defenderme. Al final me dieron un tiro. Sabía que no podría sobrevivir. En el último minuto de vida, les aventé todo el peso de mi tráiler, causando su muerte en ese instante. El hombre abrió su chaleco y dejó ver en su pecho una herida abierta, de la cual ya no salía nada de sangre. Al verla, me produjo mucho temor, pues no había lugar a dudas de que la persona que había visto un par de horas antes, ahora se encontraba parada frente a mí. Relatos Paranormales Oficial. La siguiente historia ocurrió hace aproximadamente 20 años, cuando yo trabajaba como transportista para una cadena de supermercados. Todos los días acudía a la central de abastos de la Ciudad de México, hacia diferentes estados de la República, principalmente Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. Fue en aquellas carreteras donde me tocó vivir una experiencia con la cual todavía tengo pesadillas y que hasta la fecha no he podido olvidar. Todo comenzó cuando en uno de los tantos días que fui a trabajar a Ciudad de México, llené mi camión con varias cajas de mercancía, entre verduras y artículos de abarrotes, pues era un día normal. Cuando acabé, me dispuse a avanzar para tomar una ruta hacia mi destino. Sentí un ligero temor, ya que escuché que en una de las carreteras estaban asaltando a los traileros y robándoles la mercancía, lo cual me tenía bastante atemorizado. Sin embargo, trabajo es trabajo, y decidí seguir mi camino, rogando a Dios que no tuviera la mala suerte de ser víctima de esos criminales. Más adelante entré a la autopista hacia Guanajuato. A pesar de que la distancia no era tan larga, a veces la autopista era un poco difícil por la cantidad de autos que viajaban a diario hacia este lugar. Yo siempre prefería cruzar esa carretera a mediodía y así evitar las horas pico. Ese día en particular había mucho tráfico. Los autos estaban estacionados y no avanzaban para nada, por lo que varios autos comenzaron a apagar sus motores para así evitar sobrecalentamientos. El tráfico cada vez era más pesado, pues al parecer había un choque bastante fuerte unos kilómetros adelante, así que no estuvieron detenidos cerca de 5 horas. Y para colmo de males, mi tráiler comenzó a calentarse por una fuga de aceite. Tuve que orillarme y apagar el motor. Como no había paso, iba a ser muy complicado que la grúa pudiera ayudarme, además de que ninguna grúa me iba a querer apoyar, ya que el camión estaba cargado y lleno. No tenía más opción que arreglar yo solo el problema. Como pude, me orillé y comencé a ver la falla del motor con la poca experiencia y conocimientos que tenía. Un par de horas después, hallé finalmente la falla y pude repararla por un momento hasta que algún mecánico pudiera reemplazar la pieza. No obstante, a mitad de la carretera eso iba a ser imposible. Solo faltaba llenar con aceite para poder encender el motor y no tener problemas a futuro. Me encontraba bastante lejos del pueblo más cercano, y ya eran cerca de las 5 de la tarde. Esto significaba que pronto iba a oscurecer, y no podía quedarme ahí toda la noche. Me urgía arreglar el camión a como diera lugar. Fue entonces que decidí caminar hasta el pueblo más cercano, para así comprar una cubeta de aceite de motor. En ese instante, un motociclista me alcanzó. Me preguntó a dónde me dirigía y le comenté lo que había sucedido con mi tráiler. Él, muy amable, se ofreció a llevarme en su moto para poder comprar el aceite que requería. Le di las gracias por aquel buen gesto y la gran ayuda. A unos cuantos kilómetros más adelante,
Pasamos junto al terrible accidente que estaba ocasionando el tráfico. Al parecer un tráiler fue asaltado por 2 autos donde iban algunos delincuentes. El trailero intentó defenderse y se impactó contra los vehículos que pretendían asaltarlo. Uno de los autos quedó varios metros atrás, completamente deshecho y con gente muerta en su interior. Otro vehículo quedó partido en 2 y en su interior 3 tripulantes estaban destrozados entre fierros y pedazos del vehículo. Más adelante se encontraba el tráiler, chocado por el frente y en la parte lateral con pedazos de fierro enredados en las llantas. En el interior de la cabina se veía el cuerpo del chofer, quien recibió un balazo en alguna parte de su cuerpo, que lamentablemente le provocó la muerte, impactándose contra el muro de contención, abarcando un carril del sentido contrario y todos los carriles del sentido en el que íbamos nosotros. La ropa del chofer se veía llena de sangre, pues a pesar de que tenía un chaleco color negro con una bandera en el brazo izquierdo y una playera blanca por abajo, se podía ver la cantidad tan grande que salía de su cuerpo. A pesar de que pasamos rápidamente por la escena, pude fijarme en algunos detalles y ver las imágenes tan fuertes que se quedaron grabadas en mi mente. Al cabo de unos minutos, el motociclista me señaló la entrada al pueblo más cercano, donde yo seguiría mi camino a pie en busca de una refaccionaria. Comencé mi camino pensando en la terrible escena que acababa de ver. Caminé por casi 1 hora en busca del aceite que requería hasta que encontré lo que buscaba. Rápidamente compré la cubeta de aceite y con mucho cansancio la cargué en mi hombro y comencé el largo camino que me esperaba hasta mi camión. Ya empezaba a oscurecer y por lo que escuchaba, la gente seguía en el tráfico. 1 hora después llegué a la autopista. Ahora solo me faltaba caminar hasta mi tráiler. La espalda y ambos brazos ya me dolían mucho por el esfuerzo. De la nada, escuché la voz de un hombre bastante amable que se acercó a mí. Me preguntó si requería ayuda, a lo que le dije que sí, pues estaba ya muy cansado de cargar esa cubeta por casi 1 hora. Él se acercó a mí para ayudarme a cargar la cubeta, la cual por suerte levantó de inmediato. Me comentó que él también iba a caminar por la enorme fila de autos que esperaban superar el tráfico, pues su auto también se había quedado varado. Así que caminamos juntos, cargando entre los dos esa pesada cubeta. Unos minutos después de caminata, extrañamente sentía la cubeta cada vez más pesada. Ni siquiera parecía que la estábamos cargando entre los dos. Comencé a detenerme de vez en cuando para descansar y recuperar un poco de fuerzas. Mientras esto pasaba, tenía ciertos momentos de conversación con el amable señor que me acompañaba. Cada minuto que avanzaba me sentía el doble de cansado y por un momento dejé de escuchar la plática de mi acompañante. El hombre que estaba a mi lado me contó que tenía que llegar de forma urgente con su familia a un municipio de Guanajuato, pues tenía que darles un recado muy importante. Yo, por tratar de seguir con la conversación, le comenté que el tráfico se acabaría en un momento y que pronto podríamos salir de ese enorme enredo y podría llegar con su familia para así dar ese recado. En su rostro se notaba cierta preocupación y dolor. El hombre se quedó callado por unos segundos. Después me contestó que desafortunadamente no podía llegar esta noche con su familia, pues tenía que ir a otro lado. Fue entonces cuando le dije que si era tan urgente, ¿por qué mejor no les llamaba por teléfono para darles el recado? Y así él se fuera a su destino sin preocupaciones. Pero él me dijo que no podía hacerlo de esa forma, pues solo podría estar un momento en este lugar. De momento no entendía a qué se refería, pero conforme fue avanzando la plática, yo trataba de darle soluciones simples a su problema,
pero cada vez el hombre salía con una limitación que a mis ojos parecían ser pretextos. Poco más adelante me pidió de favor que fuera con su familia a darles el recado. A cambio, él me podría ayudar con algo. Yo le respondí que no era posible, ya que estaba atrasado con mi trabajo. Tenía que hacer una entrega y después regresarme en la misma noche para cargar mercancía al día siguiente. Me respondió que eso no era motivo de preocupación. Él me podría ayudar para que no tuviera problemas por varios días. Además de que el municipio donde vivía su familia me quedaba a 20 minutos de donde yo tenía que llevar la mercancía. Por eso me había elegido a mí para pedirme ese favor. Por unos minutos trataba de asimilar lo que me estaba pidiendo ese hombre. Sin embargo, como estaba muy cansado, no presté atención a su comentario. Le pregunté bastante sorprendido a qué se refería con que él me estaba eligiendo para pedirme ese favor. El hombre guardó silencio por unos segundos, pero finalmente respondió: Cuando pasaste a mi lado, conecté contigo y supe que irías a Guanajuato. No me puedo ir hasta que mi familia sepa lo que pasó. Me quedé parado intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Por un lado, estaba demasiado agotado, lo cual no me permitía entender lo que estaba sucediendo con claridad. Sorprendido y bastante intrigado, le comenté que no entendía lo que me estaba diciendo. En ese instante el hombre me volteó a ver y me enseñó una pequeña bandera que llevaba en su chaleco. Al verla, recordé que era el mismo chaleco que tenía el hombre que había sido herido en el tráiler. En ese momento recordé todos los detalles de su ropa, los cuales apenas había podido distinguir por la velocidad en que íbamos en la moto. Comprendí que estaba viviendo una situación completamente anormal que me erizaba la piel. El hombre me miró fijamente a los ojos, como tratando de entrar en mi mente, y después de unos segundos me contó lo que había ocurrido. Yo no tuve la culpa. Ellos me atacaron primero y no pude hacer más que defenderme. Al final me dieron un tiro. Sabía que no podría sobrevivir. En el último minuto de vida, les aventé todo el peso de mi tráiler, causando su muerte en ese instante. El hombre abrió su chaleco y dejó ver en su pecho una herida abierta, de la cual ya no salía nada de sangre. Al verla, me produjo mucho temor, pues no había lugar a dudas de que la persona que había visto un par de horas antes, ahora se encontraba parada frente a mí. Intenté salir corriendo para huir de esa terrible situación, pero por alguna razón mis piernas no me respondieron. Además estaba tan cansado que no podría llevarme la cubeta de aceite yo solo. No tuve más opción que quedarme allí frente a esa entidad que me llenaba de miedo. Le pregunté cómo podía ayudarlo. Me respondió que solo tenía que ir con su familia para que lo ayudara a despedirse y entregar una mochila con algo que su esposa requería para ayudar a su hijo enfermo. Me dio una ubicación cercana del mercado municipal donde vivía su familia, en una casa azul, la cual, según él, reconocería de inmediato. Me comentó que les explicara lo que me había pasado y que les entregara una mochila roja que tenía guardada en su tráiler. Era muy importante que le entregara en manos de su esposa. Le pregunté cómo le iba a hacer para recuperar esa mochila que estaba en su camión, si toda la zona estaba acordonada por policías y militares. El hombre me miró con mucha tranquilidad. Me respondió que no me preocupara, pues esa mochila ya estaba dentro de la cabina de mi tráiler. Se me hizo bastante extraño, ya que el camión lo había dejado cerrado y no era posible que alguien lo pudiera abrir. Él volvió a sonreír y me comentó que no me preocupara, pues cuando yo llegara a mi tráiler, la mochila roja
estaría debajo de mi asiento, así que tenía que buscarla con cuidado. Además, en el interior había un pequeño papel con la dirección y el nombre de su esposa. Después de un par de minutos de charla y de caminata, el hombre me dijo que confiaba en mí para que ese paquete fuera entregado. Al cabo de unos segundos, el hombre simplemente desapareció de mi vista, y acto seguido los vehículos comenzaron a avanzar. Al parecer habían recogido los cuerpos y limpiado la escena tan fuerte que había sucedido horas antes. Rápidamente me dirigí a mi tráiler, llevando conmigo la pesada cubeta de aceite. Al llegar, intenté abrir la cabina y vi que estaba cerrada tal cual lo había dejado. Me asomé debajo de mi asiento y no vi ninguna mochila. Liberé el seguro del cofre del tráiler y me apresuré a verter el aceite en el motor antes de que oscureciera más de lo que ya estaba. Mientras lo hacía, pensaba en lo que había sucedido con ese hombre. Pensé que tal vez se trataba de una broma de muy mal gusto. De igual forma, intentaba encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido, y solo podía pensar que todo había sido una tomada de pelo. Una vez que acabé de colocar el aceite, regresé a la cabina, convencido por mi conclusión. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que mi voluntad, y decidí asomarme de nuevo debajo de mi asiento, moviendo restos de basura y algunas botellas. Cuando de pronto observé una mochila pequeña de color rojo, la cual nunca antes había visto. La abrí y encontré en su interior varios fajos de billetes y un pequeño papel escrito a mano con el nombre de una mujer y una dirección de un municipio de Guanajuato. Traté de buscar alguna explicación, pero mi cabeza solo podía pensar que todo había sido una broma. Pensé en quedarme con el dinero y así regresar la broma. No obstante, una voz en mi cabeza no me dejaba en paz. Me decía que tenía que acudir a entregar el dinero, tal cual me lo había pedido ese hombre. El tráiler encendió sin ningún problema y pude reiniciar mi camino. Aún me faltaban varias horas de trayecto y tenía que llegar a como diera lugar a mi zona de entrega. Durante el trayecto no dejaba de pensar en la broma que me habían hecho. Pensé tantas cosas e imaginé que ese hombre posiblemente era un compañero trailero que me quería jugar esa broma. Llegué a la conclusión de que cuando llegara a la dirección que venía escrita en ese papel, aparecerían todos mis compañeros burlándose de mí. Unas horas más tarde llegué a mi lugar de entrega. A pesar de haber llegado retrasado, me dijeron que supieron del accidente que había pasado y de la autopista cerrada, por lo que me recibieron la mercancía sin ningún problema. 40 minutos después, mi tráiler había sido descargado. Ahora requería regresarme a Ciudad de México para la siguiente entrega y tenía que hacerlo lo más pronto posible. Pero esa voz en mi cabeza me decía que fuera a entregar la mochila. Me quedé pensando varios minutos para ver si seguía con el juego o mejor les regresaba la broma. Pero mi curiosidad fue más grande, así que me armé de valor y tomé esa mochila roja. Estacioné mi tráiler en la zona de descarga y le pedí a un guardia de seguridad, a quien ya conocía desde hace mucho tiempo, que me prestara su auto para ir a esa dirección, ya que tenía que entregar esa mochila. Cuando llegué a la dirección indicada, observé por afuera algunos carros estacionados. No podía reconocer a ninguno. Por un momento pensé que encontraría carros de mis amigos, lo cual confirmaría que todo había sido una broma. Al no ver ninguno en particular, decidí armarme de valor y tocar la puerta para entregar la mochila y retirarme lo más pronto posible. Caminé hasta la fachada de la casa. Permanecí en silencio unos minutos, intentando escuchar algún ruido que delatara a mis compañeros. No escuché nada, así que decidí tocar a la puerta. Me sentía completamente nervioso, las manos me sudaban y el corazón se quería salir de mi pecho.
En ese instante, una voz de mujer se escuchó del otro lado. ¿Quién es?, preguntó ella, a lo cual no supe qué contestar. Recordé que en todo el tiempo de charla con ese hombre nunca le pregunté su nombre, por lo que no sabía por quién preguntar, y solo pude responder: soy amigo de tu esposo y traigo algo para ti. La puerta se abrió y se asomó una mujer joven como de unos 34 años. ¿Qué necesita?, me preguntó ella con evidente desconfianza. Por unos segundos guardé silencio. No sabía cómo explicarle lo que había ocurrido. No había pensado en que, si todo resultaba cierto, yo sería quien le daría la terrible noticia de que su esposo había muerto, lo cual no era una noticia fácil que dar. Ya no tenía más opción, pues ya estaba ahí. Le comenté que venía de parte de su esposo, quien manejaba un tráiler color blanco. La mujer abrió la puerta, dejando ver cierta confianza. Le comenté que si me dejaba pasar, ya que tenía algo que darle, y no era seguro que fuera en la calle a esas horas de la noche. La señora amablemente me indicó que pasara. Una vez adentro, le mostré la mochila que llevaba conmigo. Le pregunté si su nombre era el que venía escrito en ese papel, y me dijo que sí. Ella reconoció la letra de su esposo y me preguntó si yo también era trailero como él. Le respondí que sí. Ella hizo un gesto de confianza. Me comentó que pasara a su casa y que me daría una taza de café o algo de tomar, pero no me atreví a pasar. Le dije que tenía que retirarme pronto, pues solo había venido a entregarle la mochila, misma que puse en las manos de la señora. Ella, al verla, la abrió con evidente sorpresa, pues en el interior había varios fajos de billetes. Le comenté que su esposo me lo había entregado y me pidió que viniera personalmente a dejárselos, pues al parecer los requería con urgencia. La mujer sonrió y de sus ojos salieron un par de lágrimas. Me comentó que su hijo estaba enfermo y que requería ese dinero para comprar medicamentos y pagar la cuenta del hospital, así que me agradeció mucho por haberlo entregado. De la mochila sacó un par de billetes, los cuales me quería entregar en forma de agradecimiento. Le respondí que no era necesario, pues tenía otra noticia que darle. Sin embargo, ella me interrumpió antes de que yo le dijera lo demás. Me preguntó cuándo volvería su esposo, pues se había ido hace 5 días diciendo que iba a conseguir ese dinero a como diera lugar, pero que desde hace 2 días no le llamaba por teléfono y ya estaba muy preocupada por él. Mis ojos se llenaron de lágrimas y le dije que su esposo había muerto. Le conté cómo sucedió el accidente y que yo lo había visto antes de que eso ocurriera, pues evidentemente no me iba a creer si le decía la verdad. La mujer comenzó a llorar, así que tuve que llevarla al interior de la casa y recostarla en un sillón. En ese instante giré a mi alrededor y vi en los diferentes muebles varias fotos de ese hombre extraño con su familia. Comprendí que todo lo que había pasado había sido completamente real. Al pasar los minutos, la mujer logró calmarse y le comenté que fuera con la policía para reclamar el cuerpo de su esposo. Finalmente salí del lugar, despidiéndome de ella y completamente confundido. En el trayecto hacia mi tráiler, no dejaba de pensar y recordar las lágrimas de esa pobre mujer, y lo difícil que sería para ella pasar por la muerte de su esposo de forma tan trágica, y más con la enfermedad de su hijo. Decidí quedarme esa noche en Guanajuato, y al siguiente día ver si podía ayudar a la mujer. Rápidamente llamé a mi casa para avisar lo que había ocurrido. Así que esa noche dormí en la cabina de mi camión esperando que amaneciera. A la mañana siguiente volví a la casa de la señora y por suerte llegué temprano, pues ella iba de salida con evidente preocupación en el rostro. Al verme llegar en el tráiler, supo de inmediato que era yo. Ella iba acompañada de un hombre mayor,
a quien me presentó como su padre, quien estaba apoyándola en semejante situación. El hombre me saludó y agradeció el gesto de llevar el dinero. Le comenté que si en algo podía ayudarlos, contaran conmigo. Unos minutos después, los tres íbamos de camino hacia la policía para reconocer el cuerpo. Una vez en el sitio, nos pidieron que entráramos a reconocerlo. En ese instante mi sangre se congeló, pues era la primera vez que veía un cadáver, y también porque pude ver que efectivamente se trataba de ese hombre que se acercó a mí en la carretera. La mujer lloraba mientras el padre la consolaba. Esa misma tarde fue el velorio de ese pobre hombre que sería sepultado al día siguiente. Yo no pude quedarme, así que me despedí de la familia en cuanto pude y les di mi número de teléfono por si podía ayudarlos en algo más en el futuro. Varios días después traté de seguir con mi vida normal. Dejé de darle importancia, hasta que en cierta ocasión, cuando llegué a casa, me comentó mi esposa que una mujer me había llamado, que le urgía comunicarse conmigo, dejando su nombre y teléfono, con la indicación de llamarle lo más pronto posible. Mi esposa ya sabía la historia, le conté lo que había pasado, así que le llamé a la señora para ver qué requería. Me comentó que necesitaba verme, algo que se me hizo muy extraño. Así que en uno de esos días tuvo una entrega de mercancía como normalmente lo hacía. Después de entregarla, me dirigí a casa de la señora, que me recibió muy amable en compañía de su padre y sus 2 hijos. Me invitaron a pasar y amablemente acepté. Le pregunté cómo se sentían después de lo que había pasado y comenzamos con una charla bastante triste, pues se encontraban en su proceso de duelo. La señora me dijo que unos días después de lo que pasó, tuvo un sueño bastante extraño. Su esposo le comentaba todo lo que había pasado ese día del accidente y le contó que yo solamente era un desconocido con un gran corazón, quien decidió hacer el favor a un alma en pena, por lo que tenía que estar agradecida por lo que había hecho. En ese instante, por alguna razón comencé a llorar. Me sentía muy confundido y no sabía cómo reaccionar. De pronto la señora sacó de la misma mochila roja que le entregué un fajo de billetes, el cual me entregó en nombre de su esposo. Le comenté que no era necesario y rechacé ese dinero, pues al final solo quería ayudar. La señora me respondió que su esposo insistió 2 veces en diferentes sueños para que ella hiciera eso, y ahora se sentía con la obligación moral, así que no aceptaría que lo rechazara. Después de varios minutos de insistencia y de charla, acepté el dinero y me despedí de ellos. Ese fue el último día que los vi. Cuando regresé a casa, le conté a mi esposa lo que había pasado y le enseñé el dinero que me habían entregado, el cual decidimos guardar y no usarlo, pues de alguna forma no sabíamos de dónde provenía eso. Actualmente han pasado casi 20 años desde esa experiencia y que hasta la fecha me provoca un escalofrío terrible en todo el cuerpo cada vez que la cuento. Espero que mi historia les haya gustado. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.